La calle Valencia, la calle en la que estamos ahora en este momento, era una calle olvidada, era casi históricamente pues como una calle de una avenida comarcal donde solamente pasaban camiones. A través de los fondos FEDER y del proyecto Urban, que es el que se desarrolla en el Chenillet y que llegaba hasta lo que es esta calle, la calle Valencia, se decidió hacer esta obra para cambiar sobre todo y dejar de separar lo que son dos barrios, el barrio del Chenillet y lo que entendemos como la parte más antigua o histórica de Torrent. Al desarrollar el proyecto, hablar con los vecinos y estudiar con detalle cada uno del barrio y su problemática, pues nos dimos cuenta que estaba necesitada de una regeneración completa. La obra es complicada por el volumen de la dimensión de la vía, pero también por lo que supone la vía para el resto de acceso del municipio de Torrent. Se hizo en 3 fases y lo que se hizo por parte del Ayuntamiento y del equipo de gobierno fue pasar casa por casa y vecino por vecino para informarles de la obra que se iba a poner en marcha, para que el vecino estuviera informado, pero al mismo tiempo también nos trasladaron qué tipo de arbolado, qué tipo de vegetación les gustaría que hubiera. De alguna forma era su calle, y como que era su calle también teníamos que oír cuál era su opinión. Los problemas que nos hemos encontrado al ejecutar la obra han sido prácticamente los accesos para los vecinos y algunos comercios, los cuales hemos solucionado todo lo que hemos podido con ellos. Esta calle, como es bastante ancha, se pudo integrar muchos elementos que hoy forman parte de una ciudad con calidad, una ciudad saludable. La ampliación de las aceras ha beneficiado un poco la vida de la calle, ahora hay más pasos de peatones, en la curva incluso hemos ampliado la visibilidad para que los peatones crucen sin peligro. Los vecinos van a tener más acceso para pasear, va a haber menos tráfico por aquí, por esta calle, en cuanto a camiones y tráfico pesado. Entonces los vecinos están bastante agradecidos porque además tendrán bastante luz y tendrán unos arbolitos que entonces no tenían en las puertas de su casa. Es una vegetación mediterránea que facilita su mantenimiento y las necesidades hídricas va a permitir que sea una vegetación más sostenible. Pues se ha pensado un poco en que hubiese un arbolado intercalado con lo que son las zonas de aparcamiento, pensando un poco en la orientación de lo que es la calle, permitir que entre el sol en invierno y en verano que nos dé un poquito de sombra. Ha sido una obra en la cual se han acometido una fase muy importante de alcantarillado para evitar esas inundaciones que se producían, una fase muy importante que es la de ese reasfaltado que en ese momento se fue un absorbente, las aceras, cambiar la iluminación, generar que los contenedores estuvieran soterrados y esa imagen, sobre todo de basura, pues desapareciera. Otra actuación ha sido la renovación de la red de agua potable, instalando 2 tuberías, una tubería de 300 y cambiando todas las tuberías de fibrocemento por polietileno. Y también se han modificado todas las acometidas domiciliarias de agua potable. Fatal, estaba todo muy mal. Cuando llovía el agua a montones y muy mal estaba antes, estaba muy mal. Además no generaba el que la gente pudiera pasear como ahora pasean por sus aceras y eso lo que provocaba es que no era agradable venir a este barrio, ¿no? Recuerdo que al pasar por la calle los vecinos nos decían que el alumbrado era tan escaso que no iban a casa de noche, iban cuando había luz. Se ha instalado una luminaria de alta eficiencia y sobre todo en un sistema LED de bajo consumo. Esta calle es de las más avanzadas de Torrent, por no decir la más avanzada, ya que se ha instalado un pavimento descontaminante, antideslizante, permitiendo la accesibilidad en cada punto. Las rayas blancas no se veían y entonces teníamos miedo al cruzar. Y ahora ves esto y dices, esto es una maravilla. Y estamos muy orgullosos todos, los que vivimos aquí en la calle Valencia. Nosotros estamos satisfechos porque no en todas las obras puedes ver un resultado tan positivo. La arquitectura al final es poder hacer algo que mejore la vida de los ciudadanos. Hemos pasado muchos años que esto estaba fatal, la gente se quejaba y menos mal que el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo muy grande y esto lo han dejado una maravilla. Yo recuerdo que los días que íbamos a informarles, casa por casa, una vecina se me puso a llorar diciendo no me lo puedo creer, que después de 30 años me dices que se va a hacer esta obra, hasta que no lo vea no me lo creeré, ¿no? Y la verdad es que la obra se ha hecho antes de tiempo, se ha acabado y hemos intentado evitar el mínimo de dificultades y sobre todo molestias. El ayuntamiento ha conseguido mejorar un barrio que estaba bastante deteriorado
y se ha mejorado pues, lo que le quedaba al barrio para quedar un barrio pues, perfecto. Esto pasa más gente a pasear que por la avenida. O sea que esto parece lo mejor de Torrente ahora. Nuestra ilusión desde el principio fue, ojalá esto pueda suponer también una regeneración económica en el barrio. Estoy muy satisfecha de la ejecución de la obra, de que ya hemos podido hacer esta obra en la calle Valencia, en los plazos en los que se ha hecho y la forma en que se ha hecho, y sobre todo porque era la única forma de hacerlo, con ellos y por ellos.